frenar la corrupción significa compromiso de todos los ciudadanos. Por eso nosotros hemos instituido aquí en Radio Nacional de hace varias semanas el famoso caramelito anticorrupción. Es decir, cuando entregamos un caramelito de los que le vamos a dar a nuestro siguiente invitado, él cada vez que está saboreando el caramelito va a decir, me tengo que acordar que hay que luchar contra la corrupción, porque dicho sea de paso, él además ha sido procurador, ¿no es cierto?, anticorrupción de la representación del Estado, el doctor Iván Montoya, que además es director del proyecto anticorrupción del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Iván Montoya, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Severas penas contra la corrupción. Claro, hemos escuchado repetidas veces esto, ¿no? Es casi, digamos, recurrente decir, hay a los corruptos a la cárcel, fuera los corruptos, ¿no? A poner las barbas en remojo y muchas cosas de esta naturaleza. Pero finalmente nosotros sentimos que a veces no se logra finalmente neutralizar la corrupción como quisiéramos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos afrontar este flagelo de la sociedad peruana? Bueno, como usted sabe, hace poco se aprobó el Plan Nacional Anticorrupción, el nuevo Plan Nacional Anticorrupción 2012-2016. Se sientan nuevamente las bases de un nuevo propósito de lucha contra la corrupción de manera integral, ¿no? A nivel preventivo y a nivel sancionatorio. Pero si usted me pregunta, sobre todo a nivel del sistema penal anticorrupción, que tiene que ver sobre todo con la corrupción más grave, la corrupción más latente, usted tiene razón. Hay una serie de dificultades, desde índole probatoria, articulaciones de los entes de corrupción que se coluden y que efectivamente no permiten una investigación eficaz. Incluso los propios operadores del sistema penal, y eso está en las estadísticas últimas de la Procuraduría Anticorrupción, la cantidad enorme de las pocas sentencias efectivamente que terminan con sentencias condenatorias no terminan con sentencias efectivas, terminan con medidas alternativas a la pena privativa de libertad, reservas del fallo condenatorio, condena condicional, que no son efectivas. Claro, el sistema penal ha operado más o menos como símbolo, pero no hay penas efectivas en muchos casos porque los tipos penales tienen penas bajas, varios de ellos, y los jueces incluso imponen penas por debajo incluso del mínimo, ¿no? En otras palabras, casi se convalida sin querer queriendo la impunidad. Y no solo se convalida en impunidad, sino termina el mensaje claro de que la corrupción es rentable, es altamente rentable, ¿no? Y eso es absolutamente nefasto para una sociedad, ¿no? Que los ciudadanos piensen que es rentable la corrupción. Es absolutamente nefasto porque lo que produce en la conciencia de las personas es que se puede reproducir con pequeños costos e incurrir en corrupción genera altos niveles de rendimiento, ¿no? Ahora, a esto se suman los largos procesos y las penas benignas que no sancionan verdaderamente a los corruptos. ¿Qué hay de estas penas más severas y qué hay de la imprescriptibilidad que deben tener estos de acuerdo a un proyecto de ley? Sí, hay dos cosas allí. Hay determinadas figuras penales del Código Penal que contemplan penas aún cortas o benignas, que debería cambiarse. Pero creo que el sistema también penal en su funcionamiento, como lo he dicho anteriormente, está imponiendo penas por debajo del mínimo o muy en el mínimo y por lo tanto no poniendo penas efectivas, sino condenas condicionales. El famoso 4 sin carcelería. El famoso 4 sin carcelería. Y sobre el tema de la imprescriptibilidad que usted me pregunta, efectivamente hay varios proyectos de ley en esa materia que están para ser puestos al pleno y discutidos, que creo que sería interesante poderse discutir. Yo creo que es una de las medidas para poder luchar contra la corrupción, pero no es la única. Hay muchas otras medidas que deben implementarse. La imprescriptibilidad es una de ellas, sobre todo para los casos de corrupción más graves. Sin embargo, hay otras medidas que tenemos que tener en mente para reforzar sobre todo el nivel probatorio del sistema penal. Es decir, a nivel de fiscalía, por ejemplo, y a nivel del Poder Judicial hace falta peritos especializados que estén a disposición de la fiscalía y del Poder Judicial, peritos contables, peritos en ingeniería financiera, en el tema derechos, en derecho empresarial o en derecho financiero, que le asistan al juez o le asistan al fiscal. Básicamente, los niveles de corrupción que estamos analizando y que evidentemente son los que causan mayor daño al Estado y a la sociedad, son aquellos que están vinculados directamente con los recursos del Estado, ¿no es cierto? Porque hay otros niveles de corrupción seguramente, pero los que afectan. El congresista Johnny Elcano, que hace un momento estuvo con nosotros, conversamos sobre la aprobación que ha hecho el Congreso para crear una comisión de alto nivel anticorrupción.
¿Es suficiente estas comisiones? Porque el presidente preside una, ¿no? Que es la Comisión Nacional, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción, que la preside el presidente de la República. Después el Congreso también tiene comisiones aleatorias o accesorias, no sé cómo le podemos llamar, que funcionan en ese sentido. Gobiernos locales también han creado sus propias comisiones, pero nos hemos llenado de comisiones, pero en la práctica no se nota que por lo menos un corrupto esté metido en la cárcel. Este es lo real y lo concreto. Esta comisión de alto nivel, ¿es necesaria en su opinión? La CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que ya está funcionando hace un buen tiempo. Pero esta es la que quieren aprobar en el Congreso. No sé en qué conexión tiene con la actual CAN, cuya secretaria ejecutiva es la doctora Susana Silva, que tiene en este momento la CAN tiene funciones de coordinación, no tiene funciones mayores, pero sí coordinación. Yo creo que está haciendo un trabajo interesante, limitado, pero interesante, de coordinación. Lo que usted ha dicho es muy cierto. La investigación, sanción a nivel administrativo, penal, está disperso en distintos órganos. Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público, Congreso de la República, que están más o menos dispersos. Distintos órganos tienen como funciones diferentes. Este ente, la CAN, tiene efectivamente unas funciones de coordinación de distintas entidades. Es decir, hay que tener en cuenta que nuestro país tiene un sistema de control de la corrupción o de prevención de la corrupción disperso en distintos órganos. Eso hace difícil, evidentemente, porque hasta hace poco veníamos funcionando como compartimentos estancos. La Contraloría hacía sus propias investigaciones, el Ministerio Público las suyas, y no había coordinaciones entre ellas. Yo creo que hace muy pocos años, 2, 3 o 4 años atrás, ha empezado ciertos niveles de coordinación interesantes. Hay mucho todavía por recorrer, porque mientras la mafia de corrupción se articula perfectamente, los órganos de persecución de la corrupción están absolutamente desorganizados. Creo que en la medida en que no tengamos un ente concentrado de lucha contra la corrupción, pues no la tenemos, al estilo de los países asiáticos, por ejemplo, nosotros tenemos órganos dispersos. ¿Qué es lo que queda? O cambiamos el modelo completamente, que eso implicaría un cambio constitucional, o entablamos en coordinaciones efectivas entre los distintos órganos que tienen que ver con la prevención y el combate a la corrupción, ¿no? Son más de 15.000 procesos judiciales que hay por corrupción en el país. Es una cantidad exorbitante, enorme, ¿no? ¿Cómo poder desarrollarlas y, digamos, terminar con un mensaje positivo al país en esta lucha que se está haciendo? Había una conferencia anticorrupción internacional también en la cual participó el país, ¿no es cierto? ¿Y cuáles han sido, de alguna manera, dentro de otra pregunta, dentro de la misma, los alcances llevados a cabo de esta lucha y en qué niveles se encuentran, ¿no? Bien, efectivamente no hay cálculos exactos sobre el número de casos por delitos contra la administración pública que existe en el sistema penal anticorrupción. Pero hay 15.000 funcionarios denunciados. Hay más o menos una cantidad, es más o menos las estadísticas, creo, más de la Procuraduría, sobre todo, que ha tenido un esfuerzo para hacer una estadística más o menos aproximada sobre el asunto. Eso es enorme si tenemos en cuenta, si ustedes comparan la proporción que hay con los procuradores anticorrupción, habrá unos 20, 25 a nivel nacional. Para esa cantidad, fíjese cuánto le corresponde a cada procurador anticorrupción, cuánto paquete de casos le corresponde seguir. Ese es un gran problema y la Procuraduría lo ha dicho. Esta cantidad enorme para la Procuraduría, sobre todo anticorrupción, para impulsar los casos anticorrupción, no le permite concentrarse en los casos de alta corrupción. O sea, hay que dividir la alta corrupción, la que engloba las altas esferas del poder y con grandes perjuicios económicos, de la microcorrupción. La mañana nos toca enlazarnos nuevamente. No se puede gracias concentrar a la plataforma Noticias, a la cabina de ¿no? Radio Nacional. Adelante. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente estamos tratando el tema de la lucha contra la corrupción, un tema que lo compartimos con la gran mayoría de ciudadanos con la firmeza necesaria para de una vez ponerle punto final a este tremendo problema de la corrupción. Se han realizado eventos importantes, el mensaje del presidente en los últimos tiempos también ha sido en la lucha contra la corrupción, y nosotros hemos invitado justamente aquí en cabina de Radio Nacional al doctor Iván Montoya, ex procurador anticorrupción y director del proyecto anticorrupción del Instituto de Democracia y de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Iván Montoya, usted nos iba reseñando las acciones que debe tomar el Estado y la sociedad en su conjunto para una lucha frontal contra este mal casi endémico de la corrupción. Le mencionaba que hace pocos días se ha aprobado el Plan Nacional Anticorrupción. Es un plan nuevo,
para el 2012-2016, que a diferencia de los otros planes anticorrupción tiene mayor concreción de los objetivos, de los fines, y en este momento se están desarrollando los objetivos concretos y las metas concretas, algo de lo que ha adolecido los planes anticorrupción anterior. Se esbozaban lindos fines en materia de prevención de la corrupción, en materia de sanción de la corrupción, pero no había metas específicas, estrategias concretas a seguir. Creo que este nuevo Plan Nacional Anticorrupción por lo menos tiene esta ventaja de haber establecido objetivos más precisos y sobre todo metas más concretas, por lo menos eso es lo que se está pretendiendo. Esperemos tener un completo Plan Nacional Anticorrupción con objetivos y metas y estrategias concretas, y eso que nos sirva como derrotero en estos primeros 4 años para la lucha contra la corrupción. Hay necesidad de endurecer las penas porque ya no puede ser que de largos procesos, penas benignas, 4 años sin carcelería, es prácticamente una burla a la lucha contra la corrupción. Impunidad casi. E impunidad, ¿no es cierto? Hay muchos hay muchos tipos penales o muchas figuras delictivas en el Código Penal que tienen penas benignas para estos casos y que no se comparan con el enorme daño que produce la corrupción al patrimonio del Estado. Esto tiene que modificarse, pero de otro lado, incluso teniendo penas benignas, los jueces y el sistema penal viene imponiendo penas en el mínimo mismo, lo que permite dejar de imponer penas efectivas y poner medidas alternativas, reserva de fallo condenatorio, condenas condicionales, que implican no penas efectivas, y un mensaje débil, el mensaje disuasorio, intimidatorio, débil, completamente débil del sistema penal. Y queridos amigos, tanto de TV Perú como de Radio Nacional y a toda la opinión pública, efectivamente, la agenda de nuestro país debe contemplar como tema prioritario la lucha contra la corrupción y no aquellos asuntos que nos distraen y finalmente los corruptos son los que baten palmas, ¿no es cierto?, y se llevan la gran parte de la torta con los recursos. Se ha dicho que son 15.000 funcionarios denunciados por actos de corrupción, pero hay que decir que más o menos debe ser el mismo número de los que han actuado para corromper al funcionario, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi 30.000, pues, porque para que exista un funcionario corrupto es que alguien lo ha intentado corromperlo o ha logrado su objetivo. Finalmente este es un tema que el doctor Iván Montoya nos está clarificando y por lo tanto antes de despedirnos de la señal de TV Perú quería justamente lo que hacemos aquí en Radio Nacional, 2 caramelitos anticorrupción al doctor Montoya para que, como todos nuestros invitados, siempre tengan presente la lucha frontal contra la corrupción en nuestro país. Nosotros agradecemos este pase, mi querida Jennifer, y en cualquier momento, a través de la plataforma de noticias, estaremos en contacto contigo. Así es, gracias, don Alberto. Como usted bien ha señalado, es una lucha anticorrupción a la que todos los ciudadanos estamos llamados a participar. 8:47 de la mañana, amigos. Muy bien, doctor. Ahora, quería solamente redondear algo que dentro del tema que usted estaba desarrollando es indignante, ¿no? Darse cuenta que esa lucha anticorrupción en la cual está el compromiso ya en el trámite judicial de los magistrados, de los jueces, de los fiscales, aplicar, ¿no es cierto?, las sanciones, hacer el proceso y luego sancionar. En estos casos, cuando las penas son tan mínimas, cuando no hay cárcel verdadera, esa corrupción les está llegando a ellos también, porque de alguna manera no se está aplicando la ley como se debe. O sea, al final de cuentas, la corrupción vence al mismo proceso, ¿no? Y, como dijo Alberto, se logra la impunidad, pues, de los casos, ¿no? Y esto también hay que cortarlo. Creo que hay un trabajo muy, pero muy profundo de mucho valor, de responsabilidad por parte de los jueces que tienen que aplicar, digamos, primero dentro del proceso y luego aplicar la sanción como se debe, ¿no? Usted ha dicho una cosa muy interesante. Luego de un impulso en la lucha contra la corrupción que vino desde 2001, 2002, sinceramente, esa ola en la que todos estábamos de acuerdo ha ido desacelerándose considerablemente. Enormes procesos con enorme esfuerzo terminan no en buen puerto, terminan probablemente en impunidad, en absoluciones. Podríamos hablar probablemente en la próxima sesión en casos puntuales, interesantes de cómo, en dónde se produce el núcleo y el obstáculo para que no prospere. Yo he dicho hace poco en un boletín que tenemos en nuestro proyecto, que se está produciendo en el Poder Judicial, en algunas salas del Poder Judicial,
una concepción que probablemente es muy fina para los oyentes, pero que deben entender, de hipergarantismo. Es decir, de usar las garantías, que están bien, los procesados tienen garantías, pero usarlas de manera exacerbada a efectos de terminar en una impunidad es muy peligroso. Hay que estar atentos que bajo la envoltura de garantías y derechos, que yo soy de acuerdo en que se respeten, se vulneran, se escapan las sanciones. Hay que estar atento porque son cosas puntuales y que la gente no lo percibe, ¿no? Vía recursos de amparo, vías habeas corpus, efectivamente. O la cierta actitud magnánima, ¿no es cierto?, de los jueces, ¿no? Es decir, en lugar de condenarlos con lo que tienen que condenar, sí, con interpretaciones hipergarantistas. Le dan alguna sanción suspendida, por ejemplo. El famoso criterio del juez, ¿no? Sí, pues, criterio discrecional. O sea, bueno, en fin, doctor Iván Montoya, muchísimas gracias por su presencia en esta labor. Obviamente la Universidad Católica está cumpliendo también un rol, ¿no es cierto?, con este proyecto que tienen ustedes. Efectivamente. ¿Que involucra otras instituciones? Somos parte del grupo de trabajo contra la corrupción, pero el Instituto de Democracia y Derechos Humanos tiene un proyecto anticorrupción que usted ha hecho referencia. Ya tenemos 2 años, esperamos continuar varios años más, y monitoreamos básicamente la situación de la corrupción, sobre todo específicamente la de cómo avanza el sistema penal anticorrupción, ¿no? Así es un compromiso de todos los peruanos. Muchas gracias por su presencia y de haber compartido sus conocimientos, sus conceptos y su posición con los colegas, con los amigos televidentes de TV Perú y con la plataforma de noticias. Muchas gracias por su presencia, doctor. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor.